Este coche aquí es el nuevo buque insignia de la firma coreana de Kia y se trata del Kia EV9. Hay que entender un poco este producto, cómo se cataloga, cómo se posiciona, que ya os adelanto que es un coche muy pero que muy interesante por todo el equipamiento, por todo lo que nos ofrece. Ahora si me das cuenta, y sí, es un Kia caro, es un Kia que cuesta 78.000 euros, pero si entendemos su concepto y sobre todo los rivales con los que se enfrenta, quizá lo podemos ver no tan caro, porque de hecho este coche compite realmente con el BMW iX o con el Mercedes EQS, un coche que de hecho el EQS parte desde los 140.000 euros aproximadamente y que el BMW iX parte de los 100.000 euros. Este se queda con una cifra bastante por debajo, desde 78.000 euros, y ya de por sí viene muy pero que muy bien equipado, prácticamente tal y como lo veis aquí, simplemente con otro color, ya que este pues tiene un precio superior, que por cierto es muy atractivo. Pero si vemos el diseño de este Kia EV9, a mí la verdad es que me parece que es brutal, porque es súper futurista, es súper imponente, tiene una presencia que es brutal y al final es un coche muy pero que muy grande en cuanto a dimensiones. Superamos ligeramente los 5 metros de largo. O sea, yo soy una persona muy alta, mido casi 2 metros y fijaos también lo alto que me llega, y aparte de los 5 metros de largo y lo alto que es que también son casi 2 metros de ancho. Entonces es un coche, yo os digo, muy pero que muy generoso en cuanto a dimensiones, pero el diseño que tiene me parece brutal, sobre todo esta zona delantera, con esa zona central totalmente tapada. Es un vehículo, os digo, 100% eléctrico, con estas ópticas, con esa firma lumínica. Tenemos unas ligeras entradas de aire en la zona inferior que se abre o cierra según lo que necesite el coche, pero que tiene un diseño que es muy imponente. A mí me gusta mucho cómo se ve con este color azul mate, con todos estos detalles en color negro. Hay que tener en cuenta que esta versión también es la GT Line, que tiene un aspecto pues un poquito más deportivo y es la que se comercializa aquí en España. Tenemos, pues ya os digo, todos estos marcos en color negro, incluso las barras del techo, esta zona inferior, esas protecciones inferiores de las puertas también en color negro, y al final pues tiene esa presencia sub, aunque ya os digo, con este K2 GT Line pues tenemos todos esos contrastes en color negro brillo. Y en cuanto a la zona trasera, ¿qué podemos ver? En primer lugar, un portón que es gigantesco, y en segundo lugar, algo que me gusta mucho son estos pilotos con esas 3 líneas y con un estilo tridimensional que la verdad le quedan muy pero que muy bien a juego con el coche. Aprovecho y os enseño el maletero, que como veis tenemos la apertura totalmente eléctrica, y aquí podemos ver una pedazo de capacidad, 828 litros con la segunda fila de asientos. Ahora bien, como es un coche de 7 plazas, si le damos a estos botones de aquí, lo que podremos hacer es desplegar la tercera fila de asientos de una forma totalmente automática, y así se nos quedaría un maletero de 333 litros, que no está nada pero que nada mal para un coche de este tipo con 7 plazas. Y en cuanto a su interior, la verdad es que el Kia EV9 es un coche que está terminado correctamente. Eso sí, tiene un punto más, sobre todo por el equipamiento tecnológico. Tenemos muy buena pantalla para el sistema de infoentretenimiento, que por cierto, su propio sistema es muy fluido, es muy rápido, pero quizás en este primer momento la interfaz se puede ver sencilla, se puede ver intuitiva, pero luego la realidad es que con estos accesos rápidos que tenemos, que por cierto no son físicos, tienen una respuesta áptica, dentro de cada menú tenemos muchos submenús. Es decir, aquí dentro del apartado Setup tenemos vehículo, electrificación, navegación, sonido, tenemos muchos menús. Si nos vamos a vehículo, tenemos más menús. Si nos vamos a asistencia del conductor, tenemos más menús. Entonces, para mí, se podría simplificar mucho más, y es un sistema de infoentretenimiento al que te tienes que acostumbrar. También tenemos esta instrumentación que es totalmente digital, tenemos el Head Display y una tercera pantalla entre medias que nos sirve un poco para el sistema de climatización, que también es táctil, aunque luego también encontramos mandos físicos, por ejemplo, para lo imprescindible, ¿no? Para lo sencillo, para hacerlo todo más rápido, como es para subir o bajar la temperatura o para aumentar o disminuir la potencia del climatizador. Tenemos un volante que está achatado en la zona superior y que está también achatado en la zona inferior, con muy buen tacto, un grosor correcto, y además tenemos levas tras el volante que nos servirán para aumentar o disminuir la frenada regenerativa, y con mandos totalmente físicos. Por cierto, también en la zona de la columna de la dirección encontramos por aquí la palanca para arrancar el coche o para engranar las marchas. En cuanto a los acabados, en cuanto a las terminaciones, ¿qué transmite? ¿Qué calidad transmite este interior? Una calidad muy correcta. Es un coche que no va a destacar tanto por sus acabados, por sus terminaciones en el interior. Es verdad que tenemos zonas con mullido, pero también tenemos otras zonas de plástico duro en sitios donde yo personalmente no lo entiendo, como por ejemplo en esta zona superior del salpicadero, porque el resto, la mitad, es una zona blanda. También tenemos este acabado textil en la zona intermedia del salpicadero, y el resto es todo zona de plástico duro. Pero os digo que la sensación de calidad
percibida es buena. Al tacto se podría mejorar, pero es un coche que no destaca, yo os digo, por la calidad interior, que es correcta, pero destaca principalmente por todo el equipamiento y por todo lo que nos ofrece y sobre todo por la buena dinámica que tiene. También podemos ver estos asientos que son muy confortables, que tenemos un montón de reglajes eléctricos y que además tenemos función de masaje, ventilados y calefactados. Y por cierto, el equipo de sonido también es Meridian. Y ahora vamos a irnos hacia las plazas posteriores. Y aquí viene otro de los puntos muy fuertes del Kia EV9, la habitabilidad, el espacio en la segunda fila de asientos es brutal y como veis tampoco tenemos un túnel central que nos perjudique, ¿no? Unas plazas posteriores que son súper confortables y que también vienen muy pero que muy equipadas. ¿Por qué digo esto? Pues porque también tenemos incluso función de calefacción, que eso puede ser algo más o menos habitual, pero lo que no es para nada habitual es que tengamos asientos ventilados en los dos extremos. Me parece una auténtica locura todo el equipamiento que nos ofrece este coche, además de salidas de aeración en esta zona superior, y por aquí tendríamos el control de la temperatura. La verdad que es un lugar muy raro donde está ubicado este sistema de climatización, ¿no? Pero bueno, al final también tenemos esta zona trasera un poquito más limpia y por cierto con más huequecitos pues para dejar objetos, además de tener por aquí también estos dos reposavidas. Tenemos tomas de tipo USB-C y algo muy curioso es que desde aquí podremos también ajustar el reglaje, bueno, la posición, la postura, la inclinación, todo del asiento delantero derecho. ¿Qué tal su plaza central? Pues a ver, la banqueta como tal es cómoda y su respaldo no es demasiado firme. Entonces, quizás aquí viajar 3 personas, a ver, la plaza central no es lo más cómoda del mundo, no tiene nada que ver con las extremas, pero es correcta. Y aquí hacerte un viaje a lo mejor de 1 hora, 2 horas, no vamos a tener ningún tipo de problema. Eso sí, también encontramos un reposabrazos con reposabebidas integrado. Y si hablamos de su mecánica, voy a abrir el capó, aunque realmente no es necesario, ya que aquí en la zona delantera tenemos un segundo maletero que nos servirá, por ejemplo, para dejar los cables de carga. Pero tenemos una potencia de 385 caballos, 700 Nm de par. Es un coche que es capaz de hacer el 0 a 100 en 5.3 segundos, a pesar de que tenga un peso de prácticamente 2.700 kilos. Es un coche muy pero que muy pesado. Ya os adelanto que no se nota tan pesado a la hora de conducirlo, pero sí se nota que es un coche contundente, generoso, aunque sobre eso ahora os hablaré. Pero un coche que nos va a ofrecer una autonomía además homologada de 505 kilómetros. En un ámbito real, ¿qué cifra le vamos a poder sacar? Unos 450 sin ningún tipo de problema, sin buscar consumo y sin buscar la máxima eficiencia. Yo he hecho una conducción normal en un uso combinado y sin ningún tipo de problema te hace 450 kilómetros, activando la ventilación, con días de temperatura muy baja, de 8 o 9 grados, soleado, en fin, de todo un poco, 450 kilómetros sin ningún tipo de problema. Tenemos también esa tracción a las 4 ruedas, ya que tenemos 2 motores, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero, por eso también es capaz de ofrecernos esa aceleración. Pero vamos a hablar un poco más en detalle de cómo se comporta dinámicamente este coche. Pero ahora bien, ¿qué tal va en cuanto a dinámica este coche? Lo que más me gusta principalmente es la comodidad que nos ofrece. Tenemos unas suspensiones que son súper confortables, pero que a la vez mantienen bien el balanceo excesivo de la carrocería, porque al final es un coche muy pesado, muy grande, estamos hablando de 2.700 kilos con esa altura y con ese peso, y entonces tenemos que tener un equipo de suspensiones que no nos hagan notar tanto todas esas inercias que pueda tener el coche, y sobre todo destacaría cómo absorbe el equipo de suspensión todos los badenes, las imperfecciones que haya en la carretera, pero que aún así en un entorno urbano se nota ligeramente duro y se nota que no es que sea duro, pero se nota más o menos lo que está ocurriendo bajo las 4 ruedas. Eso sí, cuando ya nos ponemos a una velocidad más alta o incluso a velocidades bajas, cuando tiene que absorber pues los badenes, es que es un coche súper confortable. Y unido al confort de marcha también viene la insonorización del coche. Está súper bien insonorizado. A pesar de que tengamos estos retrovisores que son gigantescos, cuando vamos a velocidades altas de 120 km por hora por autopista, es un coche que no vamos a tener mucho ruido aerodinámico ni de rodadura en su interior. También debido a que tenemos doble acristalamiento en las lunas, que eso es algo que, lo de verdad, se nota muchísimo en un coche, más aún en un modelo totalmente eléctrico.
385 caballos, que son más que suficientes para moverlo. Ese 0 a 100 en 5.3 segundos. Es un coche que corre más de lo que realmente necesitas y sobre todo destacaría esos 700 Nm de par. En cuanto a potencia, ya os digo, no vamos a tener ningún tipo de problema y tenemos más chicha de la que realmente necesitamos en un coche de este tipo y que luego es muy eficiente, porque los consumos que yo le he estado sacando a este coche en un entorno combinado, y mira que yo no es que haga una conducción que sea súper eficiente, son de 22,8 kWh a los 100. Para un coche de este tipo, de esta potencia, de estas dimensiones y de este peso, me parecen unos consumos súper buenos. Y es por eso que sin ningún tipo de problema vamos a poder sacarle en un uso combinado unos 450 kilómetros. Ahora bien, cuando vayamos a hacer viajes, cuando estemos circulando en carretera a alta velocidad, ahí sí vamos a notar una diferencia de la autonomía. Concretamente yo creo que circulando a estas velocidades de 120 km por hora vamos a poder recorrer unos 370 kilómetros aproximadamente. ¿Cuál es el punto bueno de este coche? Es que tenemos también una velocidad de carga muy rápida, 240 kilovatios, gracias también a una batería que admite 800 voltios. Por lo tanto, vamos a poder pasar del 0 al 80% en algo más de 25 minutos. O lo que es lo mismo, vamos a poder hacer, imaginaros, estamos haciendo un viaje, llegamos con un 10% de la capacidad, pues con una carga de unos 25 minutos vamos a poder recorrer otros 300 kilómetros sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, es un coche que incluso se puede llegar a plantear de cara a hacer viajes. Hay que tener en cuenta cuáles son las limitaciones de un vehículo eléctrico, pero yo no le veo demasiado inconveniente. Algo que sí destacaría, sobre todo en parte negativa, es, son lo intrusivas que tienen las ayudas a la conducción. Sobre todo el mantenimiento de carril, porque es que vas perfectamente por tu carril y vas notando como el coche te dice por dónde tienes que ir, te va corrigiendo constantemente cuando tú vas sin ningún tipo de problema y perfectamente en el medio del carril. Además también de todos los sonidos que tiene, que si vas un poco por encima de la velocidad máxima de la vía, que si tienes un radar, que si no estás mirando a la carretera, que si miras un poco la pantalla, también pita por absolutamente todo. Y eso es algo que yo personalmente creo que tendría que mejorar en este coche, porque es todo el sistema de ayudas a la conducción me parece súper intrusivo. Por el resto me parece un auténtico cochazo, muy familiar y sobre todo muy confortable. Y ya para finalizar el vídeo retomamos otra vez con el tema del precio, esos 78.000 euros que cuesta este EV9 GT Line. Viene así de equipado ya de serie, lo único más personalizable es el color, pero que por 78.000 euros este coche nos ofrezca todo ese equipamiento y esa calidad de rodadura me parece un auténtico preciazo y sobre todo muy ajustado frente a su competencia. La recordamos, Mercedes EQS, 140.000 euros de base, BMW iX, 100.000 euros de base. Entonces se queda un escalón muy importante por debajo de esos competidores, que sí, que en nuestra mente pueden ser más premium. Pero es que este Kia EV9 es un coche muy premium. Es un coche que cuesta 78.000 euros. Tenemos que aceptar que este Kia cueste 78.000 euros, que yo sé que mentalmente puede ser un poco más complejo aceptarlo, pero es que realmente lo merece. Y para todo lo que nos ofrece no me parece un precio muy exorbitado, porque tenemos esos asientos ventilados, calefactados, un montón de reglajes eléctricos, función de masaje, calefacción y ventilación también en la segunda fila de asientos, el techo solar, el equipo de sonido, todo el equipamiento tecnológico que tiene el coche. Es una auténtica pasada. Y al final tenemos un coche que es muy diferente y que incluso para una familia que busque mucho espacio, que busque un coche eléctrico diferente, con una mejor relación calidad-precio-producto, pues me parece, ya os digo, un producto súper interesante. Y sobre todo hay que tener en cuenta que ya puede ser un coche perfectamente útil de cara a hacernos un viaje, porque tener 380 kilómetros aproximadamente de cara a hacer un recorrido a altas velocidades, con esas paradas que os he mencionado anteriormente, de 25 minutos cada 300 kilómetros, pues yo creo que es un coche que sí, tiene ciertas limitaciones, pero que ya va siendo muy apto. Pero quiero que me dejéis por comentarios qué os parece a vosotros este Kia EV9. Yo os recuerdo que le deis un buen like, que os suscribáis y que activéis las notificaciones para siempre estar al tanto de las últimas pruebas que subamos.